No me dijeron, ¿ves? Ustedes Ya, no se habían entonces, acordado hasta que la profe se dio cuenta. sí, ¿ves? No se dio cuenta. Ya, entonces estamos viendo conjuntos y vimos lo que era subconjunto, y vimos lo que era un conjunto universo y el diagrama de Venn. Y ahora vamos a continuar con la unión. La unión de dos conjuntos, fíjense que sea U un conjunto universo, y en él van a tener dos subconjuntos, A y B. A y B son subconjuntos de U. Entonces vamos a hablar de la unión de estos conjuntos como los elementos. Esto se lee así. A unión B es igual al conjunto de todos los elementos del universo, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Es decir, es todo lo naranjo que está aquí, porque fíjense que hay un O. Así que los elementos pueden estar acá o pueden estar aquí en donde está en la intersección, ¿cierto?, entre los dos conjuntos. Como es una unión, son todo lo que está en naranjo y uno lo grafica en el diagrama de Venn así. Si los conjuntos estuvieran separados, ¿cierto?, no hubieran intersección, entonces sería la unión de todo lo que está en A y todo lo que está en B. Eso sería la unión de A unión B. También podemos tener Profesora, ese consulta, caso. ¿Sí? el palito derecho significaba tal que igual, ¿no? Sí, este es un tal que. Son todos los elementos que están en U, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Sí. Otra operación de conjunto es la intersección, y fíjense que aquí la relación de los conjuntos con lógica están de la mano, completamente. Fíjense que tengo elementos, entonces esto va a ser una proposición. En realidad esto es un predicado, ¿cierto? Y aquí va a haber un cuantificador, que todavía no lo determino cuál es, pero digo que va a valer esto para todos los puntos, todos los elementos que estén en este conjunto y cumplan esa condición. Así que uno puede decir más o menos qué tipo de proposición. Por lo tanto, vamos a tener un conectivo lógico que en este caso es un O. Entonces, la unión de conjuntos se puede escribir con el O lógico. Y la intersección se va a escribir con el I. Fíjense que cambia el tiro el diagrama de Venn porque necesito que estén los dos al mismo tiempo en el conjunto A y en el conjunto B. Entonces la intersección va a tener que ser solo esto, lo que está aquí en naranja. Y exactamente lo que nosotros pensamos en los conectivos lógicos, ¿cierto? Porque luego puede pasar una o la otra cosa, así que me da un poco más de libertad, pero el I necesito que pasen los dos al mismo tiempo. Otra operación es el complemento de conjuntos. Fíjense que son todos los elementos que están en el universo y no están, tal que no están en A. O sea, son los que están afuera de A. Como tenemos un universo, entonces tenemos donde llegar hasta un tope, ¿cierto? Hasta donde está el universo. Y son todos los elementos que no están en A, así que están en el complemento de A. Es el complemento. Bueno, aquí hay unas propiedades súper importantes, algunas que son necesarias de ver. Por ejemplo, obviamente el complemento del universo, el universo, aunque yo les dije que era un universo local, ¿cierto? Era en el contexto donde nos estamos moviendo. Entonces vamos a pensar que afuera de él no hay nada. Así que el complemento del universo es vacío. El complemento del vacío, si no hay nada, todo lo que está fuera de él va a ser el universo, ¿cierto? Fíjense que el A complemento complemento, tengo A, aquí está complemento, y si quiero calcular el complemento de este, son todos los que no están aquí en el amarillo, es decir, son los que están en A. Así que A complemento complemento es A. Y las propiedades de la intersección, A inter A es A inter B es igual a B inter A. Fíjense que aquí yo puedo cambiar los paréntesis, tengo dos intersecciones, así que se cumple igual. Fíjense que esta de A inter B igual a B inter A es la conmutatividad del conectivo lógico I, ¿cierto? Como tengo la definición, de ahí sale que esto vale. Y la de la asociatividad también viene
de la propiedad de asociatividad del conectivo I. A intersección universo va a ser igual a A, ¿cierto? Porque tengo A, voy a intersectarlo con un universo, entonces son en realidad todos los elementos que están en A solamente. A intersección con el vacío es vacío. Y A inter A complemento es vacío. ¿Tienen alguna duda con estas propiedades? ¿Cuál es la No, que profe. ven? ¿No? ¿Está todo No, claro? entiendo la última. La última, esta. Fíjate, ya, fíjate que aquí tengo A y tengo A complemento. ¿Hay alguna intersección? No. Entonces es vacío, porque no hay elementos en común. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ya. Profe, ¿Sí? ¿todas las propiedades de lógica aplican para los subconjuntos? Es que, mira, los de los subconjuntos, voy a decir que A es subconjunto de B, entonces voy a decir que todos los elementos, a ver, quiero escribir. Mi zoom en el celular no está funcionando bien. Vamos a ver si funciona. Que en el celular puedo escribir. Ya. Miren, tengo que A es subconjunto de B. Eso quiere decir que para... No vamos a ver para todo. Eso quiere decir de que si X pertenece a, implica que X pertenece a B. Y ahí ya tengo el conectivo lógico del implicar. Entonces A subconjunto de B, voy a tener el conectivo implica. Y acuérdense que el implica también se puede traducir en un no con el no P o Q. Así que en realidad todas las propiedades de lógica las vamos a usar aquí en conjunto. ¿Esa era su pregunta? Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, aquí hay más. Con la unión, tengo que A unión A hace A unión B de unión A. Asociatividad, A unión el universo, ahora va a ser todo el universo, ¿cierto? Porque puede estar en uno de los dos, así que está en el universo. Nunca va a haber nadie en el vacío, así que A unión el vacío es A. Y A unión el complemento va a ser el universo, que son todos los que están en A o están afuera, así que es todo el universo. Así que todas estas propiedades las pueden ver fácilmente en el diagrama de Venn y se pueden demostrar usando los conectivos lógicos. Esa es la forma de mostrar estas propiedades. Y se verifique la distributividad entre la unión e intersección. Entonces habría que ver que se cumple eso. Lo pueden hacer con diagramas de Venn para poder determinar si eso se cumple, pero fíjense, ¿a qué se parece esto? Acuérdense que la unión va a decir que son todos los X ¿A que están lógica? en A. Claro, a lógica, pero ¿cuál es la propiedad de la lógica que cumple eso? La distributiva. La distributividad, exactamente. Y usando eso, bueno, aquí dice distributividad también. Va a tener la propiedad de distributividad para la unión y la intersección usando la propiedad de distributividad en los conectivos lógicos. Así que también se puede mostrar así. Ahora, y se demuestra que A subconjunto de B, si solamente si B complemento es subconjunto de A complemento. Y utilice las leyes de Morgan de lógica para mostrar su contraparte. Aquí tenemos las leyes de Morgan ahora para conjunto. Fíjense que aquí el no va a ser el complemento, porque decir que X pertenece a complemento es decir que X no pertenece a. Entonces, pensar de que es no P, ¿cierto? Entonces, por eso estas son las leyes de Morgan y cambia la unión por la intersección. Ya.
hagamos esta demostración. Les voy a hacer una demostración nomás, esta de aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a escribirla en la pizarra. Me dice que si A es subconjunto de B, tenemos que mostrar, a ver, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Que B complemento es subconjunto de A complemento. Ya, entonces, formalmente tendríamos que demostrar lo siguiente. Tenemos esto que va a ser nuestra hipótesis. Bueno, en la clase 13 la vamos a ver bien. Esta es mi hipótesis, es decir, lo que yo sé, y esta va a ser mi tesis. Es a lo que yo quiero demostrar. Esa es la idea. Entonces vamos a partir de aquí, vamos a hacer operaciones lógicas y vamos a llegar a la tesis. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir en primer lugar que A es subconjunto de B? Dígame. ¿No era un sí solo sí? A ver. Ah, sí, era un sí, solo sí. Ah, un sí solo sí. Ah, muy bien. Un sí Más solo o sí. menos. Entonces, ya. Es un sí solo sí. Entonces vamos a borrar esto. ¿Entendieron lo que teníamos que hacer? Con la hipótesis y la tesis. ¿Sí o no? Sí. Ya. El sí solo sí. Fíjense que tenemos una equivalencia. Entonces, sí solo sí, lo que hace P sí solamente sí, Q. Esto es equivalente. Vamos a poner 3 rayitas de equivalente para no poner sí solo sí de nuevo. A P implica Q y Q implica P. ¿Cierto? Entonces, para demostrar el sí solo sí, tengo que mostrar primero esto que vale y tengo que mostrar eso que vale. Demostrar que P implica Q vale es demostrar lo que yo le estaba diciendo recién. Tomar A su conjunto de B como hipótesis y demostrar que vale de complemento su conjunto de A complemento. Y la otra, deberíamos tomar lo que antes era tesis, o sea, tenemos que tomar esto como hipótesis y llegar al otro lado. Llegar de que A es su conjunto de B. Esa es la... Ya, Aaron tiene que salir porque no está presente. ¿Cierto? Ya, a ver, vamos a mostrar el primer caso. De que, entonces vamos a decir 1. Si A es subconjunto de B, vamos a demostrar, él implica que B complemento está contenido en A complemento. Ya, entonces, ¿cómo se demuestra esto formalmente? Se demuestra que sea X que pertenece a sea X que pertenece a eso. Vamos a considerar cualquier punto o elemento que pertenece a. Por hipótesis, ¿cierto? Por hipótesis. Tenemos que X pertenece a B. Entonces, vamos a poner entonces. ¿Qué quiere decir? Es decir, vamos a decir, es decir, estoy escribiendo mucho. La idea es escribir menos y más conectivos lógicos.
Es decir, X pertenece a, implica que X pertenece a B. Eso quiere decir de que A es subconjunto de B. Pero este es equivalente, como es un implica, es equivalente a tener que X no pertenece a, ¿cierto? O X pertenece a B. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar conmutatividad. Esto es equivalente a que X pertenece a B o X no pertenece a. Usemos el implica. ¿Qué dice el implica? Vamos a escribirlo acá. P implica Q, ¿cierto? Esto es equivalente a que no P o Q, ¿cierto? Entonces, como es un O, lo puedo transformar en implica. El X pertenece a B es no P. Entonces, ¿qué sería P? ¿Cómo, profe, qué dijo? Estoy diciendo de que ¿me siguen hasta ahí o no? Sí. Sí, ya. Entonces tengo un P implica Q, ¿cierto? Lo transformé con la identidad a no P o Q, es decir, X no pertenece a o X pertenece a B. Sí, Felipe, le doy la palabra al tiro. Ahora voy a usar conmutatividad, es decir, voy a dar las vueltas y me queda X pertenece a B o X no pertenece a. Ahora la pregunta es, yo quiero cambiar el O por el implica. Entonces, si X pertenece a B es no P, ¿qué sería P? Felipe, X no dígame. pertenece. Eso. Felipe, dígame. No, profe, me arrepentí, es que no había entendido lo que era la tercera fila, pero ahí caché, lo dio vuelta nomás. Sí, lo di vuelta. Muy bien. Ya, entonces, este sería el no P, el X pertenece a B, entonces el P sería X no pertenece a B, implica Q, que es X no pertenece a. Si X no pertenece a B, implica que X no pertenece a, eso es equivalente a decir que si X no pertenece a B, quiere decir que X pertenece a su complemento. El implica es su conjunto y X que no pertenece a, quiere decir de que está en el complemento de A. Entonces fíjense que de partida, que partí diciendo que X pertenece a, implica que X pertenece a B, y llegué con equivalencias a que B complemento es su conjunto de A complemento. Bueno. Fíjense que a partir de acá, ahora si parto de aquí, de este, o sea, B es complemento, B complemento es un conjunto de A complemento. Dígame, Felipe. Sabe que no entendí la última parte, cómo llegó a la conclusión de que... cómo llegó a lo que escribió al final. Ya. Mira, el implica se traduce en conjuntos como subconjunto, ¿cierto? Porque si un elemento está en un conjunto, implica que está en el otro, quiere decir que un conjunto está contenido en el otro. Eso es por definición de subconjunto. Así que el implica se transforma en subconjunto. La traducción a conjunto elimina los elementos, así que desaparecen los X que pertenecen o X no pertenecen. Entonces el implica se transforma en subconjunto. Ahora tengo que colocar el conjunto que está a la izquierda, que sería B, pero estoy considerando los elementos que no están en B. Es decir, el conjunto a considerar no es B, sino son todos los elementos que no están en B. Y esa es la definición de B complemento. Entonces me queda que B complemento es un subconjunto de lo que está al otro lado. Y lo que está al otro lado me dice que son todos los elementos que no están en A. ¿Cuál es el conjunto de elementos que no están en A?
son los que están en el complemento de A. Entonces, B complemento es subconjunto de A complemento. ¿Se entendió, Felipe? Ahí sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, muy bien. Ya, como les decía, partí del hecho de que X pertenece a A implica que X pertenece a B y llego al otro lado. Pero tener esta condición de aquí, esto de aquí, ¿cierto? Va a ser equivalente, así que como que me puedo devolver. A X que pertenece a, o sea, X no pertenece a B implica que X no pertenece a, ¿cierto? Y como tengo equivalencia en todos los sentidos, yo me puedo devolver y llegar a eso. Si en algún momento usé un implica, ahí no me puedo devolver, pero ahora usé sí, solo sí, siempre. Así que esto me sirve para demostración para los dos lados. O sea, en estricto rigor, uno tiene que hacer esto y en una hoja aparte, partir de nuestra tesis y llegar a la hipótesis para hacer el contrario, ¿cierto? Pero si lo hacen, y es bueno que lo hagan, se van a dar cuenta que van a usar las mismas propiedades. Por lo tanto, yo lo voy a dejar así. ¿Qué dos? ¿Del control? No. No, esto no entró en el control. Ya, así que esa es la demostración. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ya. Entonces fíjense que para demostrar las propiedades de conjuntos vamos a usar los conectivos y las propiedades que teníamos en lógica. Esa es la idea. Y ahí pueden demostrar todas las propiedades que quieran. Como esta también se puede mostrar con lógica también. No, es necesario. Así que esa queda de tarea. Dice, para la definición del complemento es necesario precisar el conjunto ambiente. Y en el caso de la intersección unión de dos subconjuntos, el U es en primer lugar un seguro filosófico que garantiza que los elementos de A y B estén compatibles. Entonces, bueno, aquí toda la observación que habla aquí es del conjunto universo y es lo que yo les decía de que el universo no es el universo completo, sino que va a ser un universo local. Ya, esa es la primera parte de conjunto y vamos a ver al tiro la otra clase porque tenemos que adelantar un poquito. Y como ya la vieron, ¿cierto? Podemos ser un poco más rápidos. Entonces, en la clase 11, lo que vimos son las propiedades básicas de los conjuntos, que es el subconjunto, la unión, la intersección y el complemento. Y todas las propiedades que hay en ella y que se pueden demostrar con todo lo que vimos en lógica. Bueno, ahí está todo lo que yo les decía. Ahora podemos ver otras operaciones. Por ejemplo, la diferencia. La diferencia es A menos B. Y A menos B son todos los elementos que están en A y no están en B. Así se puede leer. Son todos los que están en A inter B complemento. Es decir, son todos los que están en A y no están en B. Y en el diagrama de B van a ser todos los que están aquí. Fíjense que sacamos la intersección. Esa es la diferencia. A ver. Voy a compartir de nuevo porque parece que no está compartiendo bien. Ya, Sí se veía, profe. siempre había una raya verde ahí entre medio. Ahora quedó grande.
Ya, entonces dice dar una definición por comprensión A menos B y demostrar las siguientes identidades. Fíjense que son A menos A, va a ser el vacío, porque son todos los que están en A y no están en A. Así que quiere decir que no hay nadie. A menos B es distinto a B menos A. ¿Y eso está claro? Uno lo puede ver aquí por el diagrama de Venn. Porque A menos B son todo lo que está aquí en naranjo, ¿cierto? ¿Y qué será B menos A? Lo que está en contrario. naranjo, pero en B. Lo que está en B, pero que no intersecta con A. Exacto, son todos los que están en B, pero no están en la intersección, así que son los que están acá. Entonces, claramente, eso no puede ser. A menos el universo es vacío, porque son todos los que están en A y no están en el universo, así que ya sacó todo lo que ¿Profe? está en A también. ¿Sí? ¿Y qué sería U menos A? U menos A Es la son complemento, ¿no? en la complemento, claro. Sí. Porque son todos los que están en U y no están en A. Claro. Así que esa complemento. Aquí fíjense, el A menos A complemento son todos los que están en A y no están en el complemento de A. Así son los que están en A, por ejemplo. Bueno, dice, dar una definición por comprensión de A menos B, aquí la estamos dando. Son los que están en A y no están en B. Dar una definición o por comprensión o por combinación de operadores anteriores de la operación ilustrado por eso. ¿Qué se llama diferencia simétrica? ¿Cómo podríamos escribir esto? A menos B unido a B menos A. A menos B, Sería Unido A, menos A. sería A unión de B complemento, unión de A complemento, unión de B. unión O sea, intersección. e intersección. Claro, fíjense que esta parte verde de la es exactamente igual al naranjo de aquí, ¿cierto? Sería unir eso con lo otro. O sea, Entonces, intersectar eso. No, tenemos, está bien. Unir eso con lo otro. Sí. tenemos que unir estos dos verdes. Y estos dos verdes son A menos B, unión B menos A. B menos A. Sí, Claro. eso mismo. Esa es la diferencia simétrica. Y si lo quieren hacer con intersecciones sería A inter B complemento, unión B inter A complemento. Ricardo, dígame. Profe, lo que está en el dibujo no se podría escribir como A unión B menos A intersectado B. También, Ah, ya. también es una forma de escribirlo. ¿Y se puede colocar en paréntesis? No tiene como. No. En paréntesis, bueno, ahí hay que ver qué cosas coloca en paréntesis, pero como tengo unión e intersección. Bueno, pero esa diferencia simétrica es otra notación, es otra operación que se tiene, así que no es que vamos a inventar. Uno la puede ver y determinar con el diagrama de Venn también. Dice, cuando dos subconjuntos A y B de un conjunto ambiental U, no compartan ningún elemento, es decir, la intersección es igual a vacío, entonces decimos que son disjuntos. Ya, dos conjuntos son disjuntos y no se intersectan. Podemos escribir la unión. Fíjense que tiene un puntito ahí, no es que esté raro, sino que es un puntito de verdad, de la notación. Y esa... Y esta operación es la unión, pero disjunta. Entonces podemos escribir A unión puntito B en vez de A unión B, para observar adicionalmente que los conjuntos son disjuntos. Y podemos escribir A subconjunto sin rayita en vez de A subconjunto de B para observar adicionalmente que no pueden llegar a ser iguales. Son pequeñas notaciones para dar más propiedad, describir más los conjuntos. Ya, la cardinalidad de un conjunto. Esta es otra parte súper importante de los conjuntos. Es saber cuántos elementos distintos tiene el conjunto.
o repetir muchas veces un elemento, pero yo quiero saber la cantidad de elementos distintos que tiene ese conjunto. Para un conjunto finito, lo podemos llamar así, n de a. Dice que definir este tipo de números para cualquier conjunto va a ser difícil, pero podemos definirlo en algunos momentos y en el caso de que sean finitos. En el conjunto, sí, es verdad, es difícil en los conjuntos infinitos. Ya, pero en los conjuntos finitos podemos contar los elementos y los vamos a llamar n de a. N de a es un número, ¿ya? Porque es la cantidad de elementos distintos que tiene a. Por ejemplo, este conjunto, el primero, tiene 3 elementos. ¿Cuántos elementos? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto 2? 3 igual, ¿o no? 3. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto 3? Ninguno. 0. 0. O 0. uno. 0 porque no tiene elementos. Estoy contando los Sí, elementos, no tiene, así que 0. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto 4? 3 también, ¿cierto? 3. Profe, entonces 3. sería como el espacio muestral. Sí, claro, es la cantidad de elementos del conjunto, distintos. Claro, en el espacio muestral uno puede tener elementos repetidos, ¿cierto? Pero yo quiero saber los que son distintos. En los conjuntos, por ejemplo, como tengo elementos repetidos, ¿ahí se puede sacar moda y ese tipo de cosas? ¿O solo está No, no repetido para que se vamos, entienda el ejercicio? sí, Oh, no, en este caso no vamos a usar moda ni nada porque no necesitamos saber los repetidos. Lo que vamos a hacer es, si se repite, lo escribimos una vez, solamente, hasta ahí llegamos. Ya, no vamos a ir más profundo que eso. No, ahí van a probabilidades y que ahí lo van a ver cuando tienen probabilidades. Ya. Sean A y B dos conjuntos finitos, aceptemos sin demostrar que cumple esto. Si la intersección es vacío, entonces la cardinalidad de A unión B es la cardinalidad de cada uno de ellos. Y la cardinalidad, usando forma general, se tiene que es esto de aquí. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende por qué? ¿puede dejarlo ahí un segundo para anotarlo? Ya. Profe, ¿Sí? y la intersección de A y B, su cardinalidad, ¿cuánto corresponde? ¿Qué ¿Sería corresponde a 0 la o no? intersección? Si es vacía, es 0. Si no, se cuenta una vez los elementos solamente, porque se van a repetir. Son los elementos que están en A y son los elementos que están en B. Entonces los Podría puedo escribir todos ser, y se van a podría repetir. ser, sería lo mismo, pero restándole a la unión. O sea, a la unión se le resta los elementos, los n de A y los n de B. Sí. Sí. En el chat están preguntando la unión con puntito. Y la unión con puntito es cuando son los conjuntos disjuntos, no hay intersección. Ya, y yo quiero hacer la demostración de esto porque yo siento que nunca está muy claro. A ver, tengo dos conjuntos. Tengo A y tengo B. A y tengo B. Y estos siempre tienen que estar en un conjunto universo. ¿Ya?
Entonces yo quiero saber la cardinalidad de A unión B. ¿Cuánto será eso? Bueno, es obvio, ¿cierto? Que va a ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, ¿cierto? El estándar que tienen en Pero si común. yo lo sumo por separado, voy a sumar aquí la cardinalidad de A, y después voy a sumar la cardinalidad de B, y entonces estoy sumando más elementos. Acuérdense que la cardinalidad es un número, así que cuando yo calculo cardinalidad me va a dar un número y no voy a saber si los elementos son iguales o son distintos. Entonces supongamos que la cardinalidad de A es 8 y la cardinalidad de B es 5. Entonces, así, si los veo así, voy a entonces decir que la cardinalidad de todo es, ¿cuánto es 8 más 5? 13, ¿cierto? Escucha, pero me doy cuenta de que conté elementos repetidos porque conté ahí 2 veces eso. Entonces, para determinar y escribir exactamente lo que es la cardinalidad de A unión B, voy a tener que, voy a tener que en vez de hacer eso, me voy a necesitar decir que es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, y voy a tener que quitarle la cardinalidad de la intersección. Porque estoy sumando 2 veces, ¿eso está claro? Que sumo 2 veces, sumo lo que está en negro y después lo sumo de nuevo con lo que está en rojo. Entonces al quitarle una vez, ahí le estoy contando, ¿cierto? Los elementos que están aquí. Es como lo de la diferencia simétrica, ¿o no? Son los Como elementos ese que ejemplo. están aquí, ¿cierto? Profe. Y después le sumo los elementos que están ahí. ¿Se entiende? Es como lo de la diferencia simétrica, ¿o no? Es como la diferencia simétrica, sí. Pero estos son números. Claro, como Cardinalidad cuantificado son ahora. números. Claro, porque si solo escribo lo que está aquí, la cardinalidad de A más B, estoy contando 2 veces lo que está en la intersección. Profe, eso Para es quitarle equivalente. esas 2 veces, entonces le quito una cardinalidad, ese conjunto yo sé cómo se llama, y se llama A inter B, así que se lo quito una vez, entonces me da en realidad los términos de verdad cuánto. Profe, ¿Sí? eso es equivalente a intersección de B complemento más, o sea, la cardinalidad de A intersección de B complemento con B, con la intersección más NB. Más o menos. Acuérdate que tenemos que ver de que las propiedades de la unión, las propiedades de los conjuntos son propiedades de conjunto, y acá estoy calculando números, porque la cardinalidad es un número, claro. Se van a comportar bien parecidos, pero hay que tener un pequeño cuidado. Entonces, esta es la propiedad que vamos a usar siempre, que la cardinalidad de A unión B es eso, la suma de todos los elementos que están en A, la suma de todos los elementos que están en B, y le tenemos que quitar una intersección. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el conjunto es disjunto? Es decir, tengo mi conjunto universo, ¿Va a ser A más B nomás? tengo A y tengo B, es decir, entonces voy a tener la cardinalidad, y si quieres lo ponemos con el puntito ahí, la cardinalidad de A unión B, ahí yo digo que son disjuntos, va a ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, ¿cierto? Y eso es verdad porque aquí tomo los elementos en A, tomo los elementos que están en B, los cuento, y la cardinalidad de la unión, como es disjunta, va a ser eso. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. Ya, ahí me dijo que no, así que seguimos. Profe, la cardinalidad era la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿cierto? Ahí me enredo. La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿cierto? Sí, la cantidad de elementos distintos que tiene el conjunto. Ah, gracias. Sí.
Ahora me dice calcular la cardinalidad de 3. A unión B, unión C. ¿Cómo sería eso? Qué entretenido, ahí viene un ejercicio. Puede ser la cardinalidad de A más la de B más la de C menos la intersección entre esos tres. O sea, Sí, menos. casi, sí. Claro, algo así. Sí. Tengo aquí el conjunto, universo, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B y tengo el conjunto C. A, B y C, ¿cierto? Entonces, obviamente, la cardinalidad de A unión B unión C tiene que ser la cardinalidad de cada uno de ellos. Cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la cardinalidad de C. Entonces, conté los que estaban aquí, ¿cierto? Conté los que estaban aquí. Y mis intersecciones no son muy grandes. Y conté los que estaban aquí. Ya, mi dibujo no funciona. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo mi conjunto universo gigante. Tengo A. Tengo B. Y tengo C. Es el universo. Ahí sí. Entonces, voy a intersectar, voy a sumar todos, así que voy a sumar los que están en A. Voy a sumar los que están en B. Y voy a sumar los que están en C. Si veo la intersección de los tres, que sería esta de aquí, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo conté? 3 veces. 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Hay Así que que ahí hay restar un 3 veces, problema. sí. Claro. El otro problema es que lo que está aquí, no tengo más colores, así que voy a tener que hacer con amarillo. Lo que está ahí, lo que está aquí, no sé exactamente cómo son esos conjuntos. O sea, fácilmente de determinar. Yo sé el conjunto A inter B, el B inter C y el C inter A, que sería Entonces todo esto de aquí, ¿cierto? habría que restarlo por separado, ¿así o no? Eso, entonces vamos a tener que restarlo por separado. Sería menos A Entonces, intersección de B. menos la cardinalidad de A inter B, ¿cierto? Entonces voy a quitar una vez el A inter B. Así que está bien porque estoy contándolo, fíjense si yo lo veo aquí, estoy contándolo 2 veces. Así que si le quito uno, está bien. Después voy a restar la cardinalidad de A inter C, que son los que están en este conjunto. Lo quité una vez, los que están aquí, los cuento 2 veces, así que si le quito una, estamos bien, ¿cierto? Y voy a quitar la cardinalidad de B inter C. Y de nuevo, voy a quitar todo lo que está aquí, ¿cierto? Y los que están aquí se repiten 2 veces, así que si yo le quito una, también está bien. El problema es este pedacito. ¿Cuántas veces se quitó? Claro, ¿cuántas veces se quitó eso? Se quitó 3 veces. Así que en realidad ya quité todos los elementos que están ahí. Así que ahora voy a tener que sumar. Y ya mi pizarra no me tengo lugar. La cardinalidad de A inter B inter C. Y el C no me quiere escribir. Ahí. Y bueno. ¿Se entendió? Que quedó gigante la fórmula, pero si la entienden, la pueden hacer de nuevo. Sumo los 3, debo quitar las 3 intersecciones y ahí quité mucho. Así que tengo que sumarle la unión de la intersección de las 3.
Ya, entonces esa es la fórmula ahora para la cardinalidad de la unión de tres conjuntos. Escucha, y se nos pasó la hora. ¿Hasta aquí quedamos? ¿O hacemos el ejemplo? El ejemplo es medio largo. No lo vamos a hacer en 5 Pero minutos. en la clase... ¿Cuántas ¿vas a diapositivas pasar o no? quedan? Veríamos. Vamos a ver cuántas diapositivas quedan. Quedan 6 de 11, así que quedan 5. Y yo creo que es el ejercicio nomás. No, falta cartesiano. Producto cartesiano. Eso. Ah, bueno, el producto cartesiano después. Faltaba otro más. Sí, eso lo vemos entonces el sábado. Ya. Pero vean Creo el que tres. ejercicio. Profe, ¿el sábado a qué hora va a ser al final? ¿A las 10 creo que fue la última vez o no? A las 10, sí. Sábado a las 10. Profe, Sí. el sábado Ya. vemos esto de clase 12 y clase 14. 12 y 13, la clase de demostración. Es Ya. que la 13 decía que no era para Pero hay que pasarle Para- igual, pues. mejor. ¿La 13 No, qué no pasó con la reclamo. 13? Hay que pasarla. No la quiere ver. No, ¿Qué? denle nomás. ¿Por qué no la quiere ver? Es que Ya. se dijo ¿Pero ya? que esa clase no se va a enfocar en la evaluación. Claro, Ah, es como Ah. para hacer un cierre, dice. Dice como, Sí. no será evaluado, pero es para cerrar. Claro. Por eso está bueno que veamos bien la 12 y vemos la 13 rapidito. Express. Yo digo, express. No. va pasándole de diapositiva sin decir nada, así rápido. Algo poco texto. Poco texto. Ya. Ya. ¿Listo, profe, entonces? Yo Ya. me retiro, supongo. Sí, que estén bien. Ya, pues, tía. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Realmente. Que esté bien. Chao. Que la familia esté bien. Gracias. Chao.